La cúspide de las mesetas persas es el lugar de nacimiento de una de las mayores civilizaciones de la antigüedad, los persas. Aquí construyeron una obra maestra arquitectónica, Persépolis. Hasta ahora se pensaba que este lugar era una terraza que los reyes persas utilizaban solo durante unos meses al año. Pero hallazgos recientes revelan otro aspecto de Persépolis, que era una de las ciudades más lujosas del Viejo Mundo, un paraíso en el centro de las montañas persas. Persépolis, el paraíso persa. Al pensar en Persépolis, nos referimos a esta enorme terraza artificial, sobre la que se levantaron suntuosos palacios y donde todavía se aprecian las majestuosas estructuras. La terraza real evidencia la abundancia de los reyes persas, más de 450 metros de largo y 300 de ancho. Antes de llegar al palacio, el visitante debía usar esa entrada rodeada de dos enormes estatuas de toros. La entrada tenía un nombre muy simbólico, la Puerta de Todas las Naciones. Entre el sexto y cuarto siglo a.C., el imperio persa de los aqueménidas dominó 23 naciones que aparecen descritas en la terraza. Aquí se pueden ver dos pueblos distintos de Anatolia, los jonios y los lidiosos, con sus peinados particulares. Esos son los nubios, procedentes de la actual Etiopía. Cuando el rey más famoso del imperio aqueménida, Darío el Grande, tomó el poder en el año 522 a.C., su imperio abarcó desde la actual Libia hasta las orillas del río Indo. Un vasto territorio, lo que lo convierte en uno de los reyes más poderosos de la antigüedad. Se dice que para manifestar la grandeza de su reinado, construyó Persépolis en el centro de estas áridas mesetas. Llegó aquí durante las principales ceremonias de la temporada, acompañado de su corte itinerante. Delegaciones de todos los pueblos del imperio vienen aquí para proclamar su lealtad en una procesión repleta de regalos para él. Hasta ahora, los arqueólogos pensaban que Persépolis era un lugar de ceremonias situado en la terraza y que solo se utilizaba pocos meses al año. Sin embargo, Diodoro Sículus, un autor griego, describe a Persépolis como una verdadera ciudad, la más próspera de toda Persia. Hoy, desde la terraza, no se ve nada, así que... ¿dónde está? Abajo no hay edificios, ni vestigios de la ciudad persa a la vista. Pier Francesco Calieri lleva 8 años excavando en Persépolis. Sus colegas iraníes y él han descubierto las fallas de los modelos establecidos por los arqueólogos que han estudiado este sitio desde el siglo XIX. La terraza real se extiende a lo largo de varios metros. ¿Qué creían que existía debajo? Los primeros arqueólogos en llegar no les dieron mucha importancia a los lugares alrededor de la terraza. No mostraron interés alguno. Pienso que fue porque había mucho que excavar. Esta área es enorme. La terraza mide 12 hectáreas. ¿Pero a ti te interesó? Sí, porque es como un gran barco en el océano. Es imposible que sobreviva sin suministros como la comida, lo básico. Por lo tanto, hay que plantearse lo siguiente. Debemos pensar que semejante monumento solo pudo existir con ayuda de una gran estructura de soporte en el terreno debajo de la terraza. Si los arqueólogos ahora pueden apoyar esta hipótesis, se debe a un hallazgo fundamental.
Se llevó a cabo en los años 30 en las fortificaciones de la Terraza. Ernst Hertzfeld, un científico de la Universidad de Chicago, descubre miles de tablillas de arcilla que datan del reinado de Darío. Para los arqueólogos, estas tablillas contienen información clave para entender Persépolis. Pero son tantas que décadas después siguen sin poder descifrarse. Todavía se estudian algunas de ellas en Teherán, en el Museo Nacional de Irán. Shahrukh Rameshur y Walter Henkelmann figuran entre los pocos investigadores que descifran este tesoro. Lo que pudieron leer en estas tablillas cambia por completo la visión que teníamos de Persépolis. Veo que es una cuña, pero ¿en qué idioma está escrito? Estas están escritas en elamita. El elamita fue uno de los idiomas oficiales y administrativos del Imperio Persa. Cuando fueron descubiertas, las personas estaban fascinadas porque pensaban que habían encontrado escritos políticos de Persépolis, del reinado de Darío. Pero al estudiarlas se percataron que eran escritos importantes sobre lo que sucedía de trasfondo. Narran cosas que no son contadas por las inscripciones reales y los reyes. Contienen información muy importante. Walter, ¿qué está escrito en estas tablillas? Por ejemplo, esta antigua tablilla narra sobre un sacerdote que recibió grandes cantidades de harina, 360 kilos de harina aproximadamente. Las tablillas suelen ser el resultado de una vasta burocracia que distribuye los alimentos, como harina, por ejemplo, a equipos de trabajadores, sacerdotes, hombres con funciones oficiales en la economía de Persépolis. Este registro habla de 10.000 trabajadores, lo que significa que Persépolis no es solo un lugar de ceremonias utilizado de forma ocasional por los reyes. Es una ciudad. Así es, sí. Gracias a las traducciones de estas tablillas, Pier Francesco y su colega iraní Alireza Ascari comenzaron su búsqueda por descubrir la ciudad de Persépolis y sus decenas de miles de residentes de la región bajo la Terraza. La ciudad que vemos ahí se extendía por toda la llanura a nuestro alrededor. Sabemos que existió un gobierno, obreros, artesanos, por lo tanto, todos ellos vivieron en la ciudad. Persépolis fue una ciudad de la realeza. El rey recibió visitas de todas partes del imperio. Tuvo que impresionarlos con toda la opulencia. Pensaba, debemos buscar una ciudad que sea como ninguna otra. Pero, ¿por dónde empezar? Solo hay campos y tierras áridas alrededor de la terraza. Los hogares y los talleres más sencillos fueron construidos de barro y con el tiempo desaparecieron. Para encontrar este pueblo fantasma en un terreno así, Alireza y Pier Francesco acudieron a dos geofísicos, el iraní Quorush Mohammad Erani y el francés Sébastien Gondet. Seb, aquí encontré algo. Gracias a este instrumento portátil, midieron el magnetismo del suelo. ¿El análisis geofísico es un método idóneo para un campo como este? Sí, en primer lugar, todas las actividades humanas tienen la característica de aumentar el magnetismo del suelo, magnetismo que medimos por medio de la exploración geofísica. Con este método cubrimos alrededor de 1 hectárea por día, permitiéndonos cartografiar grandes áreas. Se adapta a la perfección a un caso como el de Persépolis. Sabemos que la ciudad se extendía a lo largo de cientos de hectáreas. Quorush y Sébastien completaron su trabajo al observar el terreno directamente. Mira, concentraciones de cerámica. Aquí hay una pieza de un jarrón grande. Aquí también. Y allá hay algo. Igual aquí. Estos fragmentos son de la época aqueménida. Décadas de arado les hizo salir a la superficie. Son muchas.
Sí. pero salieron a la superficie por el cultivo. De hecho, no encontramos un plano detallado de las edificaciones en la cartografía. Por eso también registramos las concentraciones de cerámica en la superficie. Y si encontramos exceso de concentraciones de cerámica y áreas magnéticas del suelo, entonces decimos sí. Aquí en verdad hubo una actividad laboral. Los dos científicos pudieron identificar las áreas de ocupación. Sin duda, en los antiguos distritos de la ciudad, los arqueólogos comenzaron a excavar estas áreas. Y enseguida aparecieron los primeros hallazgos. Un horno, un vecindario de artesanos, o incluso grandes edificios, quizás residencias aristocráticas. Alrededor de la terraza real, los investigadores vieron emerger la ciudad deseada por Darío, estructurada en áreas especializadas, algunas ocupadas por obreros y artesanos, otros por funcionarios y aristócratas que gobernaban la región. Pero las excavaciones también condujeron a una conclusión inesperada. Persépolis no fue una ciudad muy poblada. Sus distintos vecindarios están muy alejados unos del otro. Entre ellos, parece que extensas áreas fueron abandonadas a propósito. Trazando un mapa con su dispositivo sensorial, los geofísicos han identificado rastros de antiguos surcos en el suelo. ¿Qué es lo que representan? Para responder esta pregunta, me reuní con Sebastián a 48 kilómetros de Persépolis. En Pesárgedi, en otra ciudad de la realeza del Imperio Aqueménida. Amit Fadai es el curador de aquí. Estos conductos están bien conservados. ¿Es así en todo Pesárgedi? Sí, estamos ubicados en una extensión de 2 hectáreas y lo peculiar es que está cubierto por un conducto de piedra de más de 1 kilómetro. El diseño de estos sistemas de conductos es increíble. Su forma, su inclinación, su arquitectura con cuencas de piedra y secciones sin fisuras está muy bien diseñado. Los arqueólogos han comprendido que esta zona árida de Pesárgedi, no apta para el cultivo, contaba con un ingenioso sistema de riego a gran escala. Si no me equivoco, ¿el árido paisaje que nos rodea estaba antes cubierto de vegetación? Por supuesto. Imagina jardines en los que se plantaron muchas especies. A los reyes les gustaba demostrar que podían dominar el entorno mediante la construcción de exuberantes jardines. Esto es lo que los autores griegos llamaron un paraíso. En griego se dice paradeisos, y este término tiene su origen en el periodo persa. ¿Un paraíso? Así es. Hallamos este tipo de jardinería en Persépolis, al oeste de la terraza. Y en la propia Persépolis debió ser más grande. El diseño de Persépolis se basó en Pesárgedi. Reprodujeron su modelo, pero a menor escala. De esta forma, estos paraísos incorporaron no solo el palacio, los campos y los huertos, sino también los hogares y la ciudad. El poder de los reyes aqueménidas se mide por su capacidad de crear estos paraísos terrenales en el desierto. Jardines al aire libre para que todos lo vean y así reafirmar su prestigio. Para lograr tal hazaña era necesario encontrar agua. Usando imágenes satelitales, los arqueólogos han encontrado rastros de un conducto asombroso en Persépolis. Por el valle, Sebastián ha seguido la ruta por varios kilómetros hasta la montaña de Seidam, la cual visitaremos.
Hay motivos para creer que esta fuente fue utilizada por los reyes aqueménidas para abastecer a Persépolis. Buen uso de la tecnología. ¿Qué tan lejos estamos? A 14 kilómetros de la terraza de Persépolis, lo que significa que tuvieron que construir un conducto desde estas fuentes hasta la terraza. Un conducto que atravesaba la planicie, llegaba a la montaña de Persépolis y continuaba hasta la terraza. ¿Esto explica el agua utilizada para regar los jardines? En efecto, para regar los parques, jardines, campos y huertos necesitaban mucha agua, así que vinieron aquí. ¿Por qué? Porque es agua potable. Otras fuentes en la planicie son a menudo muy saladas, pero aquí había agua potable para la agricultura, agua que también servía para el consumo humano de la población de Persépolis. Gracias a esta agua potable, el rey Darío logró hacer de Persépolis un paraíso persa. Pero, ¿cómo pudo ser el aspecto de este Edén? Hace unos meses, un equipo de científicos iraníes y franceses se embarcaron en un viaje al pasado, al excavar la Tierra. Estos cilindros son el vestigio de los jardines de Persépolis. Morteza Yamali logra interpretar estas cápsulas del tiempo. Es palinólogo, especialista en polen. Lo que observamos es una sección de cultivo de zanahoria del lago Maharlu, no lejos del palacio de Persépolis. Este objeto, que mide unos 2 metros y 15 centímetros, corresponde al período de Aqueménida, que va del 550 a los 330 a.C. Esta muestra representa una pequeña parte del período Aqueménida, la cual contiene sedimentos acumulados desde hace 4.000 años. Estas capas sedimentarias pueden retener granos de polen, entre otras cosas, y los granos de polen pueden revelar cambios en la vegetación. Al observar estas muestras con el microscopio, Morteza descubrió que nuevos pólenes aparecieron en la región cuando los aqueménidas llegaron al poder. Esto es polen de banana. Lo más llamativo es la aparición de árboles cultivados. Se pueden encontrar 5 especies de árboles plantados: nogales, plantados por su fruto; olivos, plantados por su aceite; sicómoros y ciprés, plantados para dar sombra en los jardines persas; y también pinos. Nogales, olivos, pinos, ciprés y sicomoros. Estas especies no existían en las altas mesetas de Irán antes de los aqueménidas. Parecen que fueron importados de todas partes de su imperio y lograron cultivarlos en estas tierras áridas. Otra forma de manifestar su poder. Al observar un avance en las cantidades de polen de estos árboles, sobre todo de los plantados en los jardines persas como el ciprés y el nogal, se aprecia que los aqueménidas acondicionaron el área de forma significativa. Fue algo innovador. Puede ser la invención de ciudades jardineras o el desarrollo a gran escala de jardines en toda la región. Gracias al trabajo de los arqueólogos en los alrededores de la terraza y del palacio de Persépolis, se desvela el Edén persa. Una ciudad donde las viviendas se encuentran separadas entre sí y rodeadas de una gran vegetación. Con árboles frutales, lugares sombreados y estanques. Persépolis debió ser la ciudad más opulenta del imperio, el paraíso persa. Esta ciudad maravillosa fue obra de Darío el Grande. De todas formas, eso es lo que la historia mantuvo hasta ahora. Pero en los alrededores, el equipo de Pier Francesco ha hecho un descubrimiento inesperado que podría cambiar la historia de Persépolis.
¿Qué te llevó a investigar aquí? Fue por casualidad, ya que nuestro proyecto Palacio en la Ciudad nos llevó a realizar estudios sobre la planicie. Cuando empezamos a excavar aquí, nos encontramos con una gran sorpresa. Esta es una puerta monumental de forma rectangular, muy sólida. Paredes de ladrillo de 10 metros que rodean un pasillo con una cámara interior. ¿Cuál era el propósito de este edificio? Al encontrar la respuesta, los arqueólogos quedaron perplejos. En la búsqueda descubren estos elementos decorativos, algunos decorados con relieves y otros con barniz. Alireza Ascari, codirector de la excavación, los estudia a medida que aparecen. Este es un ojo, uno hermoso. Podemos notar que fue pintado con 2 colores diferentes. Y mira, aquí hay otro ladrillo grabado, relacionado con él, el cual guarda gran importancia. Es este. Creemos que esto es parte de un dragón babilónico llamado Mushushu, y aquí está su cuerno. Y cuando colocamos este ladrillo junto al otro, forma parte de la cabeza de Mushushu. A partir de estos fragmentos de ladrillo, los investigadores reconstruyeron al animal. El Mushushu es un dragón con las patas delanteras de un león, las patas traseras de un águila y la cabeza de una serpiente. Un animal mitológico de origen babilónico que los arqueólogos nunca antes habían encontrado en Persia. Así, al reconstruir el rompecabezas, lograron relacionarlo con la puerta de Ishtar de Babilonia, que era una de las principales entradas a la poderosa ciudad mesopotámica, ubicada a más de 950 kilómetros de distancia. ¿Por qué reproducir esta puerta en Persépolis? ¿Cuándo fue construida? Una inscripción les dio una pista. Esta inscripción cuneiforme es muy importante. Significa rey. Pero está escrito en una lengua antigua que ya no se usaba en la época de Darío. Esto nos permite afirmar que esta puerta de estilo babilónico fue construida antes de la llegada de Darío al poder. Gracias al descubrimiento de esta puerta, los arqueólogos dedujeron que aquí existió una ciudad antes del reinado de Darío. Tal vez fundada por uno de sus predecesores, Ciro, que 20 años antes, en el año 539 a.C., conquistó Babilonia. Fue él quien habría construido esta puerta para celebrar su victoria. Él habría fundado Persépolis antes de que Darío se trasladara allí con su palacio y transformara la ciudad en un paraíso persa. Con estos nuevos hallazgos, una historia completamente nueva de Persépolis se revela, gracias al trabajo de estos arqueólogos iraníes, italianos y franceses. ¿Cómo tu reciente trabajo ha cambiado la visión que teníamos de Persépolis? Nuestra perspectiva dio un gran giro. La investigación se trasladó a las afueras de la ciudad. Nos dimos cuenta de que la verdadera Persépolis es mucho más que una simple terraza. Esta representa solo una pequeña parte de ella. Por lo tanto, expandimos el perímetro de Persépolis más allá, tanto en el área como en el tiempo. Esta es una parte importante de la cultura iraní, que nació durante el reinado de los aqueménidas. Por eso, para nosotros, los iraníes, es tan importante entender la civilización que se construyó y prosperó en la hermosa ciudad de Persépolis.